Mauricio Funes pasó de presentarse como el presidente del cambio a convertirse en un caso de estudio sobre cómo la ambición, la codicia y la necesidad terminan sin freno cuando ya están en el poder. No me van a permitir defenderme. Si yo llego a El Salvador, inmediatamente me toman preso, sino que me mandan a la cárcel de máxima seguridad como lo hicieron con Juan Carlos Guzmán Verdugo. Me mandan a la cárcel de máxima seguridad junto con los mareros. Eso es lo que quieren, pues, silenciarme. Su presidencia estuvo marcada por excesos, caprichos y una vida personal desbordada, tan pública como escandalosa al final. En ese contexto apareció Ada Michelle Guzmán, su amante, alias La Michi, que muchos ya conocen. Esa relación que simbolizó el divorcio total entre el discurso moral y la práctica privada. Pero como suele ocurrir en los regímenes donde el poder se ejerce sin frenos, las consecuencias no quedaron en lo íntimo. El círculo de corrupción se expandió y alcanzó a Juan Carlos Guzmán Verdugo, padre de La Michi, dejando en evidencia que en el gobierno de Mauricio Funes los privilegios no eran solo personales, sino familiares, pero no solo de la esposa, Wanda Pignato, sino familiares de la amante, Michelle Guzmán. Según las investigaciones fiscales, Funes utilizó el aparato del Estado como una caja personal para canalizar dinero ilícito hacia su amante, fondos destinados primeramente al despilfarro y luego a construirle una fachada de empresaria. Así surgieron compañías en papel, sin actividad real, creadas únicamente para dar apariencia legal a recursos de origen oscuro, ilícito. Ese entramado, diseñado para lavar ese dinero y simular éxito empresarial, no se sostuvo solo con Funes y su amante. Esos miles de dólares terminaron comprometiendo a su suegro, Juan Carlos Guzmán. Este, de manera consciente, quedó atrapado en esa red de sociedades fantasmas y movimientos de miles de dólares que revelaron cómo el poder político contaminó incluso ese ámbito familiar. Guzmán Verdugo, el padre de la famosa Michi, apareció en el esquema de corrupción cuando se investigó a detalle, y no por mérito propio, sino por el parentesco correcto en el momento adecuado: ser suegro de un presidente que estaba dispuesto a robar a mansalva. En la investigación, la Fiscalía lo ubicó como un eslabón funcional del engranaje, quien recibió más de $133,000 en lavado de dinero y activos, dentro de esa red que, según la Fiscalía, drenó los 350 millones del Estado en el gobierno de Funes. Parece poco, pero teniendo en cuenta de tanta gente que se lucró, es una cantidad de dinero obscena. El contraste es brutal. Mientras no tenía ingresos ni trabajo, manejaba tremendas sumas de dinero, sobrepasando hasta los $140,000. Una hazaña financiera que solo se explica cuando el dinero público se vuelve de manejo familiar, como lo hacía Funes con su suegro. Un importante eslabón de la red de corrupción de Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán Verdugo, de 52 años, es el padre de Ada Michelle Guzmán Sigüenza, pareja sentimental de Mauricio Funes, y es acusado por el delito de lavado de dinero y activos, tras integrar una estructura liderada por su yerno. Según las investigaciones, Guzmán Verdugo viajó con el dinero de los fondos reservados. La Fiscalía encontró vehículos comprados con fondos sin justificar, carros que iban y venían como favores políticos. Incluso compró un auto de lujo con ese dinero para dárselo a su otra hija, la cuñada de Funes, hermana de La Michi. Pero no solo eso, también préstamos pagados sin respaldo, sumas sustanciales, depósitos de dinero en efectivo sin ningún origen. Y para colmo, realizó más de 20 viajes con boletos en primera clase que superaban solo esos $40,000. Tanto dinero sin tener ni siquiera empleo ni de dónde comprobar de dónde sacaba tanto dinero. Todo un acaudalado. Prácticamente vivía con lujos que ningún empleado, que ningún asalariado podía darse. Ese tipo de vida injustificable que no nace del trabajo, sino del acceso al poder y al dinero público. Así, la corrupción dejó de ser un asunto de gobierno y se convirtió en un negocio doméstico, donde el Estado fue la billetera común de Guzmán Verdugo, La Michi, y la familia entera terminó beneficiándose del saqueo durante los 5 años. Y Mauricio Funes no solo se financió a sí mismo, abrió la llave sin freno para sostener toda la parentela de su amante, algo completamente grotesco y una gran afrenta para el pueblo que había confiado en él. Convirtió el erario en una caja chica familiar de su amante.
a los padres de la Michi, porque la madre también resultó beneficiada, vehículos, viajes y gastos que jamás cuadraron porque no tenían ingresos reales. Mientras el discurso presidencial hablaba de ética y cambio, ¿no? Así, ese poder no se ejerció para gobernar ni administrar bien, sino para mantener y enriquecer un círculo íntimo donde la corrupción dejó de ser un delito aislado y pasó a ser una forma de vida heredada. Mientras Funes y la Michi huyeron con rumbo a Nicaragua, Juan Carlos Guzmán Verdugo, el suegro de Funes, también huyó. Esto para no ser arrestado en El Salvador. Él sabía que había lavado dinero y tenía pendientes con la justicia, aunque nunca se supo hacia qué país huyó. Obviamente no se quedó porque no podía dar explicaciones, no podía aclarar cómo alguien sin empleo, sin empresas, sin ningún ingreso, podía vivir como un empresario, como un viajero frecuente. Salió del país huyendo de todos los problemas, pero se le decretó una difusión roja con la Interpol. Y estas han sido de las pocas que han funcionado. Para abril del año 2019, Guzmán Verdugo fue localizado en Costa Rica y terminó detenido. Esto por la ficha roja internacional. La ironía es evidente. Cuando el dinero fluía, la familia funcionaba como un bloque sólido. Cuando llegaron los expedientes, cada quien buscó su propio escondite. No fue casualidad ni ingenuidad. Quien huye es porque sabe exactamente qué es lo que ha hecho, cuánto recibió y de dónde venía ese dinero. En la presidencia de Funes nada fue por accidente. Se fueron porque el saqueo tenía nombre, montos y beneficiarios claros. El suegro del expresidente Mauricio Funes continúa en manos de las autoridades salvadoreñas. Luego de ser extraditado desde Costa Rica hacia nuestro país, fue llevado ante el juzgado octavo de instrucción para ser notificado del delito de lavado de dinero y activos, para ser llevado hasta el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca con un solo objetivo. El Estado salvadoreño tuvo que pedir formalmente la extradición, un proceso lento, engorroso y lleno de dilataciones, como suele ocurrir cuando los imputados tienen conexiones políticas. Pasó el tiempo, se alargaron los trámites y se intentó ganar espacio, pero la extradición finalmente se concretó y Juan Carlos Guzmán fue enviado a El Salvador para enfrentar la justicia. Mientras tanto, Funes hizo lo que mejor sabía hacer: negarlo todo, victimizarse y repetir que no existía corrupción. La fiscalía, sin embargo, desmontó ese discurso y comprobó el lavado de dinero, dejando claro que no se trataba de persecución política, sino de números que no cuadraban, fondos públicos desviados y una red familiar que vivió del saqueo mientras el país pagaba la factura. El suegro de Funes disfrutó por más de 5 años de una vida de empresario improvisado, financiado no por negocios ni por trabajo, el sudor de su frente, sino por el dinero de los salvadoreños. Viajero frecuente, de primera clase, comprador de vehículos de lujo y hasta los regalaba, y un protagonista de gastos que jamás coincidieron con sus ingresos. Se movió con la comodidad de quien se sabe protegido por el poder. Pero la ironía fue perfecta. Su último viaje no lo pagó él. Fue un vuelo custodiado desde Costa Rica hasta El Salvador, con destino final no a un hotel de los que estaba acostumbrado, ni a un concesionario de vehículos, sino a la prisión. En el amplio caso de Funes, donde muchos lograron escapar, Guzmán Verdugo fue de los pocos que sí cayó, demostrando que huir no borra las cuentas ni convierte el saqueo en un éxito empresarial. Este caso dejó una lección incómoda pero muy necesaria. Nunca es buena idea vivir de dinero robado, peor del pueblo. Aunque parezca fácil, seguro, apetecible, mientras el poder te protege. El padre de la Michi creyó que esos privilegios heredados del cargo presidencial durarían para siempre. Pero la historia demuestra todo lo contrario. En política, donde hay poder, seguramente hay dinero. Y donde hay dinero mal habido, hay silencios y complicidades. Sin embargo, nada de eso es eterno. De la policía fue conducido hasta la penitenciaría en la que permanecerá durante el proceso. Juan Carlos Guzmán Verdugo estará aislado en una bartolina de este penal ubicado en el departamento de La Paz, donde no podrá gozar de los privilegios a los que estaba acostumbrado mientras cometía los ilícitos que le imputan y hacer cumplir la justicia salvadoreña. La justicia puede tardar, puede parecer ausente, pero siempre termina alcanzando, y cuando llega no pregunta por apellidos ni por antiguas cercanías en el poder, solo presenta la cuenta a cobrar. La ironía final del caso corruptela de Funes raya en lo grotesco. La Michi terminó dejando a Funes en Nicaragua y él convenientemente falleció.
En teoría, aunque no faltan quienes murmuran que hasta la muerte le sirvió como coartada para desaparecer del mapa, es decir, hacerse el muerto. Entre rumores, silencios y versiones oficiales difíciles de creer, el expresidente volvió a evadirlo todo. Pero solo fue él, porque su suegro corrió un destino muy diferente. Juan Carlos Guzmán sí terminó pagando en la cárcel todo el dinero mal habido que se había gastado del pueblo salvadoreño. Mientras unos se esfuman entre mitos y certificados dudosos, otros descubren demasiado tarde que el dinero fácil no compra impunidad eterna y que alguien al final siempre queda para enfrentar la justicia. Al final, aquello que muchos decían de la Michi, que era de la mala vida, se confirmó en los hechos. No por chismes, sino por las consecuencias, arrastró a su propio padre a un entramado criminal sostenido con dinero público, pero también hasta la prisión. Juan Carlos Guzmán no cayó por error ni por ingenuidad, sino por aceptar y disfrutar lo que sabía ilícito. Hoy paga, duerme en prisión, sin poder, sin ayuda de Funes, sin privilegios y sin ningún futuro de libertad que lo rescate. Eso como un recordatorio brutal de que cuando la ambición cruza la línea, el precio lo termina pagando incluso los más cercanos. Y que en política y en dinero mal habido nada dura para siempre. Y lo más seguro es que siempre tenga un espacio, pero en prisión. Pero bueno, saquen su conclusión, déjenlo en los comentarios. Este ha sido uno de los pocos perfiles en el caso Corruptela de Funes que logró ser arrestado y trasladado a prisión, donde actualmente está resguardado. Muchas gracias por apoyar el contenido, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.